Otro famoso debate en el mundo de las inversiones: aplicar la regla del 4% al momento de comenzar a vivir del portafolio o simplemente invertir en un fondo de dividendos que pague 4%. En este video haremos una comparación de estos dos métodos para el uso de nuestro portafolio durante el retiro, cuáles son los beneficios y las desventajas de ambos, y hablaremos unos cuantos detalles que suelen quedarse por fuera de la conversación. Por supuesto, al final le diremos qué método preferimos nosotros y por qué. Y presta atención al video porque les dejaremos un Google Sheet donde podrán jugar con los números ustedes mismos. Hola a todos, yo soy Carlos y bienvenidos una vez más al canal. En el video anterior a este estuvimos hablando sobre varios aspectos de la regla del 4%, incluyendo qué pasaría si el periodo de retiro es superior a 30 años, que es lo que se suele usar para esos cálculos, y cómo la inflación afecta no solo los retiros, sino el balance inicial del portafolio a la hora de comenzar a vivir del portafolio. En ese video dejaron un comentario súper interesante que dice, en palabras cortas y precisas, portafolio basado en dividendos y se acabó el problema. Y nos dimos cuenta que aunque tenemos una grandísima variedad de videos hablando en detalle sobre la regla del 4%, comparación de rendimientos y crecimiento del dividendo, inversiones en el retiro y muchos otros temas relacionados, que si no los has visto te los recomendamos porque son las joyas escondidas del canal, nunca hemos comparado estos dos métodos de vivir del portafolio. Tenemos que comenzar aclarando, o recordando mejor dicho, que nosotros somos fans de los dividendos, y si tienes tiempo viendo nuestros videos, ya sabes cómo va a terminar este. Bueno, quizás no. Definamos brevemente y expliquemos la dinámica de cada método. La regla del 4% lo que intenta es determinar una tasa de venta del portafolio que sea sostenible durante un periodo de utilización. En pocas palabras, que se pueda vivir del portafolio sin quedarnos sin dinero. Mientras más largo es el periodo de utilización, menor tiene que ser la tasa de retiro para que el dinero alcance e idealmente sobre si es que se quiere dejar dinero para los herederos. Luego de muchísimos estudios, comenzando con el análisis de Will Bengen en 1994, o Bill Bengen, se determinó que un portafolio bien diversificado con asignaciones en acciones y bonos, con mayor peso en acciones, podría durar al menos 30 años de utilización si la tasa de retiro es del 4%. La implementación de este método en realidad es bastante simple. Tienes tu portafolio de inversión de acciones y bonos, el año que decides comenzar a vivir de él, vendes el 4% del valor total y luego cada año siguiente ajustas el monto de retiro a la tasa de inflación de ese momento, la tasa de inflación anual de ese momento. Por ejemplo, llegas a la meta con $1 millón, el primer año vendes $40.000, genial. El segundo año le sumas a esos 40.000 la tasa de inflación de ese momento, digamos que fue un 3%, y vendes 41.200. Luego, al tercer año, a 41.200 le sumas la inflación de ese momento y así cada año hasta siempre. Desde 1994 se han realizado decenas de estudios analizando esa tasa de retiro sostenible, varios de esos hechos por el mismo Bill Bengen y cientos de otras firmas financieras utilizando datos más actualizados, mejores escenarios, etc. Y todos llegan a la misma conclusión. Por el lado de los dividendos, la implementación es incluso más sencilla porque no se tiene que realizar ninguna transacción, no hay ninguna venta. Simplemente se asigna el 100% del portafolio a acciones que paguen dividendos y se espera recibir la distribución cada vez que ocurra. Más simple que esto, prácticamente nada. Lo único que sí tiene que ser obligatorio es que los dividendos crezcan cada año. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo del $1 millón, si el 100% del portafolio lo asignamos a acciones de dividendos y en conjunto se obtiene un rendimiento por dividendo del 4%, estaríamos recibiendo $40.000 en total cada año. Y la idea es que las empresas que pagan esos dividendos los incrementen año tras año a mínimo la tasa de la inflación. Entonces, por un lado, tenemos que hacer ventas del portafolio cada año y cada vez vender un poquito más para ajustar la ganancia a la inflación. Y por otro lado, no tenemos que hacer ninguna venta, pero sí asegurarnos que las posiciones que tengamos aumenten sus dividendos cada año a mínimo la tasa de la inflación. Hasta aquí todo es más o menos igual, por lo menos a nivel de resultado. Estamos empezando con un mismo balance y recibimos una misma cantidad. La diferencia es que por un lado se obtiene a través de la venta del portafolio y por otro lado se obtiene a través de una distribución. A este punto puede ser que ya tengas un método favorito en mente y lo que me gustaría saber es si al final del video sigues con esa misma idea, porque no todo es color de rosas para ninguno de los dos métodos. Dicho eso, pasemos a lo bueno, los riesgos y las consideraciones a tener con cada método. Existen dos riesgos que todo el mundo tiene que enfrentar en cualquier método y en cualquier caso que tenga que ver con inversiones. El riesgo inflacionario y el riesgo impositivo, que aunque se le llama riesgo, básicamente es una ley. Siempre lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo porque esto es algo que la gente olvida.
Primero, nada ni nadie se escapa de la inflación. La única alternativa que tenemos es intentar ganarle. Y segundo, los impuestos son el costo más grande que tenemos que afrontar en las inversiones, y quienes logran mitigar este riesgo son los que en su mayoría terminan con un mejor rendimiento neto que el resto de inversionistas. Y esto sin mencionar otros costos asociados como comisiones y cargos. Por fortuna, salvarse los impuestos en las inversiones no puede ser más fácil, por lo menos en Estados Unidos, y es invirtiendo en cuentas con beneficios fiscales, como lo son las cuentas de retiro, 401k, IRAs, etc. Idealmente vamos a tener las inversiones para nuestro retiro en una cuenta de retiro o en varias. La mejor en nuestra opinión es la Roth IRA, porque es la única que tiene un beneficio de 0% impuestos. Podemos tener una inversión que creció a $300 millones y al comenzar a vivir de ese dinero pagaríamos 0% de impuestos. Es insane. Entonces, vamos a asumir que ese $1 millón lo logramos alcanzar dentro de una Roth IRA. Riesgo impositivo mitigado. Por cierto, también tenemos muchísimos videos explicando y comparando cuentas de retiro que te dejaremos en la casilla de descripción. Por el lado de la inflación, como ya dijimos, nadie se escapa. Lo que podemos hacer es pelearla. Con la regla del 4%, lo que hay que hacer es tomar el monto que retiramos el primer año y sumarle la tasa de inflación de ese momento. Esto es como si nosotros mismos nos estuviéramos aumentando el sueldo cada año al costo de vida actual. Aquí es más una gestión de contabilidad que otra cosa. Con los dividendos sí tenemos que tener una gestión de inversión un poco más activa, porque necesitamos asegurarnos que las empresas que estamos sosteniendo no solo paguen un dividendo que en conjunto sume un 4%, por lo menos, sino que cada año esa distribución se aumente a mínimo la tasa de inflación de ese momento. Y esto requiere de una gestión de inversión más activa. Entonces, por un lado, nos despegamos un poquito más de las inversiones y nos concentramos más en la contabilidad, y por otro lado, nos olvidamos un poco más de la contabilidad y nos enfocamos más en las inversiones. Para referencia, según un estudio de JP Morgan hecho en 2024, el crecimiento compuesto de los dividendos a nivel global de los últimos 20 años ha sido de 5.6%. Este número va a cambiar a la hora de elegir inversiones, pero a lo que quiero llegar es que es posible y es probable que se consigan inversiones con dividendos crecientes y que estén por lo menos a la par de la inflación. Adicional a estos dos riesgos universales, hay otros que son más específicos a cada método y que puede potencialmente disrumpir por completo nuestro plan de retiro. Y estos son el riesgo de secuencia por un lado y el riesgo de impago, recorte y gestión por otro lado. El riesgo de secuencia o la secuencia de retornos, como lo mencionó Ismael en el video anterior, se refiere a que la secuencia de retornos que tenga el portafolio, especialmente durante los primeros años de utilización, va a tener un impacto significativo en la longevidad del mismo. O dicho en otras palabras, nos quedaríamos sin dinero durante el retiro. Veamos los datos reales. Por cierto, les vamos a dejar el link de esta plantilla en la descripción. Si les sirve, déjenos saber para seguirlo haciendo. Ok, no voy a explicar en detalle cómo funciona esto porque lo hemos hablado demasiado en varios videos. La única diferencia en este caso es que le agregamos los datos de inflación reales a cada año. Antes estábamos usando números random, entonces ahora el análisis es incluso más preciso. Solo que, bueno, recordemos que estos son datos del pasado y estar sesgados con datos históricos tiene también sus propios riesgos. Otra cosa que agregamos es una función para que solamente tengamos que cambiar el año inicial. Y tanto los datos del rendimiento como los de inflación se van a actualizar automáticamente. Esto claramente me pareció una maravilla. Estamos usando 20 años porque queríamos que toda la data se viera en pantalla, sin tener que hacer scroll. Pero les hicimos dos pestañas más con un periodo de 30 y 40 años para que vean el impacto de los números a una utilización más larga. Y también una pestaña separada para que cambien los datos si es lo que quieren hacer. En este caso estamos usando el S&P500, pero la idea es que puedan testearlo con la data que ustedes quieran. Solamente asegúrense de no cambiar el orden de las columnas, simplemente cambien la data. Entonces, como dijimos, el riesgo de secuencia implica que si nuestro portafolio tiene una secuencia de retornos negativos, especialmente al inicio de la utilización, va a significar que el portafolio no sobreviva el periodo completo. Por ejemplo, en este caso estamos comenzando 3 años antes de la crisis financiera de 2008. La bolsa tuvo rendimientos positivos modestos, pero luego el portafolio perdió casi el 40% de su valor. Pasó de $1.026.000 a $585.000. Aún así, desde ese día hasta el día de hoy, el portafolio no solo se recuperó, sino que tiene un valor nominal mayor que cuando empezó a utilizarse 20 años atrás. Lo mismo ocurre si hubiéramos comenzado en 1997, 3 años antes de la burbuja de .com. El portafolio no solo habría sobrevivido los históricos 3 años de rendimientos negativos, sino que se habría recuperado por completo. Ahora, ¿qué pasa si hubiéramos comenzado justo el año que estalló la burbuja? Para el año 18 del retiro, ya el portafolio no tendría suficiente dinero para cubrir el costo de vida de ese momento. Y claramente, para el año siguiente, ni siquiera habría dinero. Este es el riesgo de secuencias de retornos. Y no necesariamente tenemos que empezar en un año negativo para que el riesgo de secuencia sea cierto.
Si vamos, por ejemplo, a 1970, que tuvimos 3 años verdes antes de los 2 rojos, contando la caída del 30% de 1974, nos habríamos quedado sin dinero para el año 17 del retiro. Si este video no lo estuvieran viendo pregrabado, sino en vivo, aquí les preguntaría, si este periodo que estamos viendo fue más favorable que el 2000, por ejemplo, que tuvo una caída más pronunciada por 3 años consecutivos, y los 3 fueron al inicio de la utilización, ¿por qué 1970 fue tan malo para el portafolio? Algunos probablemente hubieran dicho que es porque los retornos de la bolsa fueron mejores en la recuperación, pero increíblemente ese no fue el caso. La razón de por qué el portafolio no sobrevivió un periodo como este fue por la inflación que se vivió durante ese periodo de utilización. Mientras que en el 2000 el costo de vida llegó a aumentar hasta un 50% para el año 20, o sea, 20 años después, que pasó de $40.000 a $60.000, en 1970 el costo de vida aumentó un 100% para el año 11. Es decir, aumentó el doble del periodo anterior a la mitad del tiempo. Este es un buen momento para volver a repetir que la inflación es uno de los peores, si es que no el peor riesgo que todos estamos asumiendo. Los que invierten y los que no invierten también. Por eso, cuando alguien dice que prefiere mantenerse en efectivo porque no quiere asumir el riesgo de la volatilidad del mercado, piénsalo 2 veces. Y repito también, este es el caso para todos los métodos, sea regla del 4%, dividendos, lo que sea. Pero volviendo al riesgo de secuencia. Si la secuencia de los retornos, especialmente al inicio de utilización, no es favorable, es altamente probable que los fondos del portafolio se agoten antes de lo anticipado. La única forma de mitigar este riesgo es o reduciendo la tasa de retiro, por ejemplo a un 3%, en este caso vamos a verlo en la pestaña de 30 años, en este caso, el portafolio hubiera durado 27 años en agotarse. En el mismo periodo, lo que cambiamos fue la tasa de retiro. Claro que aquí estamos también reduciendo nuestra capacidad de gasto, entonces tendríamos o que aumentar el balance inicial o adaptarnos al dinero que estamos obteniendo. Entonces, o se reduce la tasa de retiro o usamos fondos del portafolio de una forma más dinámica. Es decir, que no se retire todo el tiempo en la misma cantidad más la inflación, sino que se determine la tasa de retiro por otro factor. De esto también hay decenas, si es que no cientos de estudios donde se implementan diferentes estrategias para mantener una tasa de retiro sostenible. En la mayoría de los casos implica retirar más cuando el portafolio crece de cierto porcentaje y retirar menos cuando no, como armar un threshold de retornos. Lo único es que este tipo de estrategia sí requiere una mayor actividad y una mayor disciplina por parte del inversor que quizás no le interese durante el retiro. Esto es algo que podemos hablar en otro video para expandir el tema de la regla del 4% sin ningún problema porque a todos nos interesa. Y para cerrar el tema del riesgo de secuencia, también es importante mencionar o considerar que este riesgo puede jugar a tu favor. Es decir, la secuencia de retornos no solo puede ser favorable, sino altamente favorable. Y en ese caso, incluso tasas muy por encima del 4% terminan siendo sostenibles durante todo el periodo de utilización. Y de hecho, por eso es que muchos se han dedicado a desarrollar esas estrategias de retornos más dinámicos para aprovechar al máximo los fondos del portafolio. Y por eso también es que siempre decimos cuando hablamos de la regla del 4% que no es una regla como tal, es simplemente una guía. Pasando al lado de los dividendos, el mayor riesgo que asumimos es de impago, es decir, si la empresa decide eliminar el dividendo, el riesgo de recorte, es decir, si lo decide recortar, y el riesgo de gestión, que somos nosotros mismos. Las empresas pueden, y muchas suelen, eliminar el dividendo en respuesta a una recesión económica severa, una serie de resultados negativos de la empresa o alguna amenaza que amenace la salud de la misma. Para alguien que esté viviendo de los ingresos por dividendos, este escenario es extremadamente doloroso porque no solo se disminuye o se elimina por completo el ingreso, sino que también se elimina por completo, se pierde o se reduce en gran medida la ganancia no asumida del portafolio. Y eso en muchísimos casos conlleva a pérdida de capital asumida. Esto implica a que el inversor mantenga una gestión más activa durante el retiro, ya que tiene que evitar a toda costa que su portafolio pase por ese tipo de escenarios. Existen muchas métricas para asegurar que el pago de dividendos de una empresa sea sostenible, o indicadores que pueden ayudarnos a anticipar un recorte de dividendos. Pero esto ya es un tema para otro video. El punto es que se requiere una participación más activa por parte del inversor, y eso es algo a tener en cuenta. Personalmente, creo que es posible de hacer. Al final, si lograste llevar tu portafolio a $1 millón, por lo menos, es altamente probable que haya sido por la disciplina que tuviste hasta ese punto. Y para entonces todo debería ser muy natural. De hecho, más bien, podría considerar más difícil o poco natural tener que readaptarse a no tener tanta actividad en el portafolio y pasar solamente a una actividad más de contabilidad. Pero bueno, esa es mi opinión. Díganme ustedes qué opinan. Ahora, la probabilidad de que un recorte ocurra es bastante similar a la probabilidad del riesgo de secuencia. No es altamente probable, pero es probable. Aunque en algunas ocasiones los recortes de dividendos no necesariamente vienen a causa de algo negativo. Cuando el precio de la acción y las condiciones del mercado son ideales para una
recompra de acciones, cuando la prioridad es superar una recesión importante o cuando la empresa necesita acumular efectivo para una adquisición, una fusión, es probable que reduzcan la distribución del dividendo por un tiempo. Estos casos suelen ocurrir cuando existen rendimientos negativos en la bolsa. Es por eso que la probabilidad de un riesgo de recorte es bastante similar al riesgo de secuencia. Claro que, por lo menos en mi opinión, el riesgo de secuencia puede ser más dañino que un riesgo de recorte, asumiendo que es un recorte temporal y no uno permanente o una suspensión completa y que tengamos dinero disponible por otro lado. Pero el hecho de tener que permanecer tan activos durante el periodo de utilización suele traer también el riesgo de gestión, es decir, el riesgo de que tomemos una decisión poco favorable para nosotros. Y ese riesgo yo sí lo veo mucho más probable. Puede ser que caigamos en la trampa de un rendimiento por dividendo alto, que sí, suele ser una trampa, o que tengamos un buen rendimiento por dividendo, pero luego recortan ese dividendo y el precio de la acción cae. No solo vamos a estar recibiendo menos ingresos, sino que potencialmente el capital que tenemos invertido puede ser menor y tengamos que asumir una pérdida para intentar buscar un mejor rendimiento por dividendo con menos capital. Y por supuesto también existe el riesgo de que no se aumente el dividendo a la tasa que necesitamos. Aunque las empresas que pagan dividendos están enfocadas en aumentarlo poco a poco, es posible que a veces no sea suficiente para el costo de vida. Y esa es otra tarea que suma a la gestión. Asegurar que los dividendos van a crecer año tras año a por lo menos la tasa de inflación. Por eso, aunque los dividendos parecen más sencillos, en realidad no lo son, o por lo menos en la práctica. De hecho, personalmente lo veo más difícil que la regla del 4%, cuando hablamos de distribución y transacción. Si quieres ir más allá en el tema del dividendo, te invitamos a ver el video que hicimos sobre rendimiento por dividendos versus crecimiento del dividendo. Es un video de un nivel un tanto intermedio, no es tanto para alguien que apenas está empezando, está enfocado 100% en números y gráficas, yo solo salgo en cámara como un minuto, y damos decenas, pero decenas de aprendizajes importantísimos. Este es sin duda uno del top 10 de las joyas del canal. Dicho eso, y me estoy dando cuenta que hablé muchísimo más de lo que tenía previsto. Personalmente estamos preparándonos para hacer las dos cosas, tanto hacer ventas del portafolio como recibir la distribución del dividendo. Primero, si bien tener $1 millón invertidos en dividendos es una divinura, es muy poco realista llegar de cero a $1 millón con un portafolio enfocado en dividendos. Sí o sí tenemos que asumir más riesgo y eso va a implicar que el portafolio se aleje de posiciones de dividendos. Segundo, encontrar un balance sostenible entre un rendimiento de dividendo de al menos 4% en conjunto con un crecimiento que vaya a la par de la inflación es más complicado de lo que parece, especialmente si hay que mantener la gestión activa. Pero un rendimiento de dividendo del 2% es mucho más lograble. De la misma forma que una tasa de retiro del 2% en un portafolio es infinitamente más sostenible que una del 4%. Entonces, durante nuestro periodo de acumulación nos estamos enfocando más en crecimiento. Luego, en la etapa de utilización, determinaremos una asignación que nos permite implementar ambos métodos. Al día de hoy ya tenemos posiciones que pagan dividendos, pero la asignación más grande la tenemos con un mayor riesgo para buscar crecimiento. Hay varias cosas que dejamos por fuera, como la importancia de tener bastante efectivo como un fondo de seguridad paralelo a las inversiones, o el hecho de que en un método se pierden activos mientras que en el otro se mantienen. Pero estos son factores que van a variar demasiado de persona a persona. Y quizás el método más interesante de todos, que no lo hablamos acá, es el método de vivir con deuda respaldada por las inversiones. Sabemos que ese es un tema viral en redes sociales y vale la pena explorarlo en otro video. Recuerda que en la descripción te vamos a dejar un enlace directo al Google Sheet que creamos para ti. Esperamos que te haya gustado este video y de ser así no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye.